Adorando al Cordero, así la he titulado, hasta hoy no la he titulado, Adorando al Cordero nos revela al león, porque de eso se trata. Se trata que mientras que tú vas rindiendo tu vida al Cordero, y no entendemos mucho eso, estás rindiendo tu vida a Jesús, vas recibiendo sus pensamientos, la verdad de su palabra, vas reconociendo en qué te tienes que arrepentir, en qué no. Es decir, lo vas haciendo paso a paso, tú te vas entregando al Cordero que murió en la cruz, pero que resucitó. Y así se va revelando el león. Y aunque yo no hablo del Cordero, digo esto al principio y lo sigo repitiendo porque voy a seguir hablando del león. Porque las revelaciones de parte del Señor Jesús por su Santo Espíritu, nosotros desesperadamente, hermano, necesitamos la revelación del león de Judá. Porque en realidad yo he empezado a recibir del Señor por el final. Me aclaro. A mí el Señor me hablaba desde antes y sobre todo en Semana Santa del rugido del león. Y yo sé, y Manoli no me lo ha dicho, pero eso es lo que ella ha recibido del rugido del león. Y eso es lo que cantamos. Pero yo corriendo voy al rugido del león y a la fuerza del león. Y el Señor me va hablando. Pian. Yo ya me di cuenta de lo arcaica que me convierto con mi vocabulario cuando hablo con las niñas y con la gente joven. Cuando digo piano, me miran como diciendo, ¿qué estará diciendo? Bueno, pues piano en mis tiempos era poquito a poco, despacito, ¿vale? Despacito. Vamos a ir conociendo al Señor, si queremos, paso a paso. Así que lo que vamos a reflexionar en esta serie es Proverbio 30, versos 29 y 30. Lo traje la semana pasada y vuelvo a traerlo en esta semana, pero profundizando en otra parte del verso. Dice, 3 cosas hay de hermoso andar. 3 cosas hay de hermoso andar. Y aún 4 que pasean muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no retrocede ante nada. Todo eso es lo que yo quiero ir reflexionando y profundizando. Y la semana pasada estuvimos, y no quiero repetir, yo siempre digo que para eso está en el Dropbox, los hermanos trabajan tanto, porque quede ahí y el que quiera vuelva a escucharlo. No hace falta más. El que quiera profundiza, reflexiona y medita. La semana pasada estuvimos hablando del andar, de la integridad. Nuestros andares no pueden ser a nuestro aire. Si de verdad a mí se me está revelando el león, no es porque cante bien o mal, porque entonces a mí no se me revelaría nada, sino porque voy recibiendo ese temor de no perder su presencia y voy andando a su paso y yo comienzo a ser algo entero, una integridad en mis emociones, junto con mi cuerpo, junto con mi espíritu. Por eso tratábamos hasta el comer. La integridad está en el comer, y no me refiero solamente en la comida física, en la comida anímica del alma. Y eso era andar en el espíritu. No sabemos los versos sueltos, andar en el espíritu. Y todos creemos que andar en el espíritu es adorar y es hablar en lengua. Y sí, claro, es parte. Pero cuando aprendo en el temor de Dios al significado, y lo dejé la semana pasada, de guardarme, de no comer, de no hablar, de no ir más allá de lo que el Espíritu de Dios me va revelando del Cordero, del león, yo voy conociendo los andares del león. Y había mucho, y lo dejo para que ustedes sigan pensándolo. Así que el verso sigue diciendo, y la cuarta pasea muy bien, el león. Así que en esta semana yo me he puesto a reflexionar y te invito a que lo hagas, porque no va a ser lo mismo que yo diga. Tú vas a tener tu propia reflexión con el Espíritu Santo. El significado del pasear.
Y lo primero que me paraba yo a pensar es cómo a lo largo de mi vida yo he ido perdiendo el placer por pasear. Porque la vida es así, porque estamos trabajando, porque tenemos que sacar a los hijos adelante, porque queremos hacer muchas cosas para el Señor, porque, y a todos lados vamos corriendo. Yo no sé ustedes, ¿vale? Me sentí tan mal. Es que esto de reflexionar es bueno. Y cuando te sientes mal no quieres. Tú crees que todo lo que es de Dios es sentirte bien. No es así. Yo dije, Señor, ¿quién ha hecho de mi vida una carrera? ¿Qué he hecho yo de mi vida? Y los consuelos del Señor a mí siempre me viene como diciendo, mira, muchos yo voy poniendo para que aprendan de lo que yo te voy revelando en tu corazón, a través de la misma experiencia de la vida. Todo dolor tiene que servir para que las nuevas generaciones se levanten con la experiencia de las bendiciones de sus mayores. Sino qué triste es pasar por la vida. Come, bebe, vive. De momento te entra un cáncer o un Alzheimer, yo qué sé, y te vas. ¿Y qué huellas vamos dejando? ¿Qué huellas? Y yo te invito siempre a esto del arrepentimiento. Y me venía mucho la frase de José Luis García Taboada. Rara es la predicación que yo le oigo que no diga, yo ya de esto me he arrepentido. Yo ya me he arrepentido y por eso te lo digo. Y yo ya me he arrepentido. Yo ya me he arrepentido. No sé pasear. No sé pasear. Y depende también con quién pasees, si tu paseo se convierte. ¿En qué se convierte? ¿Cómo puedes ensuciarte? Dejas de disfrutar. Si paseas, tienes que gastar dinero. Te vas a pasear a un centro y se te antoja esto, lo otro. Y gastas lo que no querías gastar, gastas lo que no debes. Esto del paseo. Y sin embargo, cuando me paré a pensar de cómo de verdad me fui al principio, nos vamos a ir a Génesis, donde vamos a ver cómo Dios le gusta pasear. Cuando creó a Adán y a Eva, los creó para pasear con Él. Me ha bendecido tanto ver que nuestra vida de oración no son vidas de peticiones. Tú no vas a pasear con Dios para poderle pedir. Que de camino se te tercia a tener que pedirle, pídele. Pídele. Él dice, pedid y se os dará. Yo no estoy diciendo eso. Te estoy hablando de una profundidad que hay en la comunión con Dios, donde Él revela el deleite del paseo. Y lo que el Señor me hablaba a mi corazón era cómo Él quería que la vida del hombre y de la mujer hubiera sido un paseo y no un calvario, hermano. La mayoría de las vidas la hemos convertido en un calvario y decimos que la vida se ha hecho un calvario. Y Cristo ya hizo el caminito del calvario. Él sí pasó el calvario para que tú y yo seamos redimidos. Y eso es lo que estaba yo antes orando y quisiera que lo pensaras muy bien con el Espíritu Santo de Dios y lo entendieras. El poder de la resurrección. Él pasó ese calvario, Él murió en el calvario para resucitar y que vivamos en el plan original de Adán y Eva, donde paseaban con Dios, donde Dios paseaba con ellos. Por eso, para meditar y pensar en los paseos, y como no quiero contarle mis vidas, creo que cada uno tiene su propia vida y puede pararte a pensar hasta qué punto has dejado de pasear. El tiempo libre que tengas para ver Netflix, o para pelear, o para comer. Todavía no he hablado de pecado, ¿eh? ¿O para qué? Pero ¿dónde están nuestros tiempos simplemente con la gente que amamos? Sea en silencio, disfrutando de la compañía, disfrutando de un paisaje, disfrutando del cielo, disfrutando de las flores, disfrutando.
Y eso se disfruta en la presencia de Dios. La presencia de Dios no es un puro misticismo de una cosa irreal, de rezar, de ayunar, que todo eso hay que hacerlo, que no estoy diciendo. Pero el placer de su presencia es aprender a pasear con Dios. Así que, si nosotros entendiéramos que el pecado, no solamente el pecado que cometemos, yo no estoy hablando del pecado, solamente del pecado que podamos cometer, sino el pecado en sí. Las consecuencias del pecado nos han quitado el deseo de pasear. Nos han robado un derecho puesto por Dios de ser felices, de poder disfrutar. Ya no se puede disfrutar de los hijos, no se puede disfrutar de un matrimonio, no se puede disfrutar de gente anciana, no se puede disfrutar de hermanos, de hermanas, no se puede disfrutar sin pecar, no se puede disfrutar de la naturaleza sin que nos cueste una millonada. Nos han robado el derecho del verdadero significado de los paseos con Dios. Y por eso no sabemos pasear. Yo no sé ustedes, si alguno sabe pasear, no le voy a preguntar a nadie. Tú piensas lo que es pasear. La mitad de las veces vamos corriendo, ya por eso el que vaya corriendo, porque casi siempre vamos en el coche, porque llega más rápido y porque acortamos los tiempos. Pero nadie pasea, pienso yo. Hace mucha calor, hace mucho frío, llueve, ventea. Así que, aunque yo esté hablando físicamente, materialmente, vamos a interiorizarlo y a llevarlo a nuestras vidas con Dios. Hemos perdido la capacidad de pasear en el Espíritu con Dios. Vamos a Dios para hacer un estudio bíblico, para tener que estudiar, entender con mi razón. Que nadie le estoy diciendo que no lea la palabra, y no me tiren piedra, que hay quien se va guardando las piedras en los bolsillos, que no tiene nada que ver, pero que no es un estudio bíblico, que no es un pedir, que no es un sacrificio. Yo te estoy hablando sencillamente del respirar con Dios, de pasear, de disfrutar, de pensar y de todo lo que quisiera que pudiera el Señor por medio de su Espíritu permitirme que yo conecte con ustedes. Por eso tenemos que aprender a pasear con Dios. Si de verdad volvemos a Dios, si de verdad, miren, volver a Dios no es recibir al Señor como tu Señor y Salvador, y me parece muy bien que entregues tu vida al Señor, pero podemos llevarnos toda la vida en la iglesia evangélica y no tener idea de lo que estoy hablando. No vuelves a Dios. No tienes tiempo para tener tiempo, valga la redundancia, con Dios. No sabes ni pasear en la vida humana, ni pasear con Dios. Y yo quiero que tú te plantees esto como un reto, porque la semana que viene, aunque hable de León, ya voy a hablar de otra cosa. Entonces, durante esta semana, ¿hasta qué punto no hemos vuelto a Dios? Porque el principio al volver a Dios es volver a ese tiempo en el Edén, donde fuimos creados para cada día, porque las Escrituras dicen cada día Dios bajaba para pasear con Adán y con Eva. Por eso nos vamos a Génesis 3, versículo 8, en su primera parte. Porque me paraba yo a pensar, Señor, ¿cómo tú paseas? ¿Cómo aprenderé yo a pasear si no aprendo del maestro de los maestros? ¿De qué se trata esto de pasear, aunque yo me quede sentada en mi mesita, en mi rinconcito que la mayoría ya conoce? El rinconcito mío donde ahí viajo, hermano, viajo. Yo no necesito mucho para viajar. A niña se asombraba otro día, yo no tengo televisor, no tiene televisor, puede vivir sin televisión. Nunca me la había planteado, llevo muchos años viviendo ya sin televisión. Y viajo, porque esto es real, no es misticismo y no me lo tengo que inventar. Puedes tener una vida con Dios. Por eso yo tengo que pensar en cómo Dios pasea. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día.
Por eso quiero nada más que pensar esta primera parte. Dios tenía costumbre de pasear en el huerto. Así que me paré a pensar todo Génesis capítulo 1, versículo 12, 17, 18, 21, 25, todo el capítulo que es el capítulo de la creación. Y veía cómo Dios creaba y paseaba en la creación. ¿De qué te sirve tener un marido o una mujer o unos hijos, hasta un trabajo, si no puedes deleitarte en lo que tienes? Si todo es esclavitud, trabajo para ganar dinero y dinero y dinero y dinero y quiero más para dinero y es una aflicción. El trabajo fue puesto antes que el hombre pecara. No fue puesto como maldición. La mujer fue puesta antes, el hombre fue puesto antes. Todo debería de ser un paseo con Dios, un deleite. Es la caída del hombre el que ha distorsionado todo, ha traído tinieblas. Piensa esto, tinieblas a lo que era luz. Ha convertido en calvario lo que la vida podía haber sido un paseo. Y aunque busquemos concretamente a culpables, es la caída, es el pecado, es el orgullo, es la ansiedad, es el temor, es el deseo, es la ambición, es la comodidad, es el afán por tantas y tantas cosas las que están trayendo oscuridad a lo que podía ser luz. En todos estos versículos que acabo de nombrar, Dios repite esta frase: y vio Dios que era bueno. Y yo te invito a que lo leas como si no conocieras la palabra del Señor. Creo que el mayor problema del evangélico es que conoce la palabra de Dios. Otra cosa más, ¿eh? Tú me estás apuntando todas las cosas que tienes para tirarme piedra. ¿Sí? Porque es que te la sabe, y como te cree que te la sabe, no te deleitas en ella. No disfrutas de ella. Estaba la tierra desordenada y vacía, y Él se pone a poner orden. Y da vida donde no la había. Y crea los peces, y crea las aves, y crea las flores. Y da vida, y crea los árboles, y crea las cascadas. Y crea el otro día, siempre que se abre el ordenador sale una foto, ¿no? Y le contaba, le hice y se la mandé a Rafa, salió una cascada de Melo, un sitio donde se pasa por allí para ir a Bamenda, precioso, lleno de cascadas. ¿Por cuántos sitios pasamos? Están pasando las vidas por tu vida. Tus padres se van, tus hijos se van, los hermanos se van. Lo que Dios te da, lo que Dios te ha dado. Porque tenemos mucho que hacer, porque tenemos mucha prisa. Y eso no es a lo que Dios nos ha llamado. No es para lo que Dios nos ha redimido. No solamente nos ha redimido para que no vayamos al infierno. Olvídate. Te ha redimido para que la vida se convierta en un paseo, para que disfrutes de los pequeños detalles. Cuando llega el verso 31 y crea al hombre y a la mujer, dice precisamente: y era bueno en gran manera. No había palabra para expresar el goce de la presencia, el goce del corazón de Dios. Dios, a nuestra diferencia con muchas religiones del mundo, nuestro Dios es persona. No estamos hablando de un Dios que todo lo llena, porque como la flor tiene vida, ahí está Dios. No es solo eso. Dios es la vida. Dios siente, Dios ama. Si no hubiera amado, no se hubiera hecho hombre para venir a morir por nosotros. Dios sufre. Dios trae consuelo. La otra mañana yo estaba orando por alguien que me decían que tenía que hablar con ella y sencillamente: Señor, ¿qué le voy a decir? ¿Qué dice la palabra? Y el Señor me dice: nada de eso.
solamente consuela. Conozco ese corazón. Y lo que me importa es lo que estás sufriendo. Yo te he capacitado para consolar. Tú has sufrido para que puedas consolar. Y ese es nuestro Dios, hermano amado. Ese es el Dios que tú tienes, no te lo pierdas. No te lo pierdas y te enrolles en una religión. Porque da igual a dónde vas, si va el domingo, va el martes, va el lunes. Si tú no entras y te enteras que en Dios vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, en Él estamos. Por eso, aunque digamos busca al Señor, ustedes saben que llevo la contra diciendo yo nunca busco a Dios, porque a mí no se me pierde. Disfruta. Yo veía que el Señor se gozaba, aunque la naturaleza es reflejo de quién es Dios, como un buen cuadro puede ser reflejo del artista. Y en esto siempre me recuerdo, de cuando iba a casa de Reyera de Norberto, Manoli, ¿te acuerdas? Y me impresionaba un cuadro grande que tenía allí en medio del salón, con un muchacho joven, así abierto, y expresaba ese cuadro una desesperación tal que un día le dije, ¿quién? Reyes, ¿por qué tiene esto aquí? ¿Quién lo ha pintado? Dice, mira, es un amigo de mi hijo que me lo ha regalado y no quiero quitarlo. Le dije, ¿pero te has fijado en la desesperación? Y dice, porque él está desesperado. Intenta librarse de las adicciones, salió de las drogas para entrar en el alcohol, sale del alcohol para entrar en otra clase. Y su espíritu y su alma tienen una desesperación. Porque no basta con que tú te arrepientas y entregues tu vida a Cristo. ¿No basta? No basta. Y no te lo pongo más difícil todavía, te pongo más real todavía. Si tú no tienes una comunión, si tú no has decidido pasear y disfrutar del Dios que te ama y que te creó, y no intentas decirle, Señor, enséñame lo que para ti es deleite, tu carne te lleva al deleite de los vicios. Tu carne te lleva al deleite de la vanidad de la vida, sea del dinero, sea de la ropa, sea del vicio, sea de lo que sea, porque el hombre está caído y en las áreas de nuestras vidas tenemos que ser redimidos a través de esa fe y de esa comunión con el pasear tranquilamente en tus tiempos, a pensar, a disfrutar. Él, Dios mismo estaba disfrutando de la naturaleza que Él había creado. Porque pensamos en las grandes cataratas, pero piensa en una amapola que sale sola. Y Dios ve esa amapola y dice, es bueno lo que he hecho. Qué preciosidad que el centro sea amarillo y alrededor rojo. ¿Quién la pintó? ¿Quién pinta la belleza de los colores de un pescado o de los animales? De las estrellas, del mar, ahora tantos que van a salir de vacaciones. Toda la naturaleza grita la belleza de aquel que nos ha creado. El mismo ser humano expresa quién es Dios. Lo hizo a imagen y semejanza. Nos hizo con capacidad de amar. Ahora cuando nazca el Mateito veremos la capacidad de los padres para aguantar los llantos y no chocar un niño contra la pared. El niño va a ser maravillosamente bueno. No tengáis miedo. Pero esto es una realidad. Ese amor que todo lo soporta. Ese amor que no busca lo suyo. Ese amor capaz de sufrir y seguir sufriendo, lo tiene un padre, lo tiene una madre, porque está hecha la imagen y semejanza del Padre eterno. Nuestro Dios es amor. Y cuando ve al ser humano,
disfruta. Por eso siempre digo frases tan desagradables para muchos, pero hermanos amados, lo siento, es verdad. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocerle. Y yo lo siento mucho, pero la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Muchos que yo conozco viven como le da la gana y ni tiemblan. Porque yo me diría, ¿hasta qué punto crees? Lo que a nosotros va a transformarnos no es creer en Dios. Lo que a nosotros va a transformarnos es conocer a Dios. Y a Dios se le conoce por la revelación que trae su Santo Espíritu en nuestra comunión diaria. Sin que midas, es que siento, no siento, oigo, no oigo. Es por fe. Él se está revelando en nuestros corazones y no tenemos ni idea de qué está revelando hasta que no lo necesitamos y podemos comer de lo que Él puso en nuestro interior. El Salmo 19, versículo 1 nos habla de lo que yo estoy diciendo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y yo ahora lo que te invito es que cuando tú veas bellezas de la creación, sea en la fotografía de un ordenador o sea paseando por la naturaleza, no solamente te deleites diciendo qué maravilla, qué paisaje, qué colores, qué bonito, sino piensa que de esa manera Dios se te está revelando a ti para que le conozcas. Porque Dios quiere que le conozcamos. Y en Romanos habla de cómo toda la naturaleza grita al hombre, aún al hombre impío que no quiere nada con Dios, la naturaleza le está revelando la existencia de Dios. Por eso dice la palabra que no tendrán excusa. Porque toda la naturaleza está hablándonos. Y yo lo que te estoy hablando no es de la existencia de Dios. Te estoy hablando de si tienes tiempo para aprender a tiempo a pasear con Dios y a descubrir que Él es el Todopoderoso, no solamente porque conozcas los versículos de la Biblia, sino porque tú ves la creación y tienes que decir verdaderamente que no se caiga una estrella, que todo sea tan perfecto, con tanta sabiduría. La creación de la tierra, la creación de los seres vivos, la creación de los ecosistemas, la creación de los planetas, la creación de los muchos universos. Solamente están gritando que tú eres el Dios de lo imposible. Y mi problema con el que yo vengo a pasear contigo, que pensaba, Señor, contártelo, ¿vale? Por eso estoy diciendo que no es que tú no le cuentes tus peticiones. Señor, cuando podamos, quiero hablar de algo que me está agobiando, que me está dando ansiedad, pero que puede terminar hasta esa ansiedad y esos temores cuando tú y yo juntos nos deleitamos en ver que los cielos cuentan y yo quiero oírlo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo necesito ver la gloria de Dios, pero estoy viendo algo, estoy esperando algo tan espiritual que no la reconozco en la misma creación, con las estrellas, en las noches o en las mañanas. Porque los cielos, hermanos amados, cuentan la historia, cuentan la gloria de Dios. Lo que yo decía de Romanos 1:20, dice lo invisible de Dios. Me gustaría entender al Dios invisible que yo no veo, al Dios tan difícil, a esas cosas que pueden llegar otro y yo no llego. Y Dios contesta aquí, lo invisible de Dios se puede llegar a conocer. Lo invisible de Dios, las cosas místicas, se pueden llegar a conocer si se reflexiona en lo que ha hecho Él. Romanos 1:20, ¿eh? Tú
puedes llegar a conocer las profundidades del Eterno reflexionando en lo que Él ha creado, pero paseando con Dios para que su Espíritu te lo revele. En efecto, dice el apóstol Pablo, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. La revelación de que Dios es el Dios de lo imposible no te viene porque yo te lo diga. Ojalá. Te viene por el Espíritu Santo, cuando tu corazón está dispuesto a querer conocer a Dios y lo mira aunque sea a través de su creación. Así que lo invisible de Dios son los atributos de Dios. Y hermano, la mayoría me conocen y sabe que llevo años, para mí milenios, enseñando instituto bíblico, ¿verdad? No voy en contra ni de la sabiduría bíblica, ni de la sabiduría de los libros de primero de ESO, de segundo, de tercero y de primaria. Voy a favor de todo. Pero no se trata de eso. Se trata de pasear con Dios. Cuando yo paseo con Dios y reflexiono en la maravilla de su creación, aún en esta semana, como yo reflexionaba en mi propio pasado, aún en mi niñez, el Señor me hablaba de Isaías, donde dice que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Atributos divinos, ¿verdad? Atributo divino que alguien que no estudie teología a lo mejor no se lo sabe que está en Isaías, pero que recibe en la presencia de Dios, paseando con Dios. Porque el príncipe de paz te llena de su paz. Cuando yo me siento a buscar la presencia del Señor por la mañana, hay veces que digo, Señor, es tanta la ansiedad que tengo en mi interior que creo que no se me va a quitar. Y ya conozco al Señor. Ya sé que me dice, no pasa nada, Amparo. Dentro de media hora me lo cuenta. Porque al ratito, solamente con su presencia, se me ha pasado. ¿Pero qué te dijo? Yo qué sé. A lo mejor no me dijo nada o me lo dijo todo. Pero fe en que yo estoy en su presencia. Fe en que estoy con el consejero. Me llena de su paz, porque Él es la fuente de la paz. Me llena de su consuelo. Me llena de su santidad. Él no es santo porque yo repita o cante, y no estoy diciendo que no lo cantemos ni que no lo digamos, que es 3 veces santo. Yo lo hago más santo cuando como padre lo honro. Y cada vez que yo honro a mi Padre, cada vez que no lo deshonro, para que lo entiendan mejor, cada vez que no deshonro a mi Padre, Él me santifica. Él me santifica. Y piensa esto bien. Un hijo te deshonras y aquí entra un hijo mío ahora y empieza a darme voces. O me dice, tú no mandas, o yo soy libre y hago y voy donde me da la gana porque tú no eres nadie. ¿Me está quitando la honra o no? Y muchos, sin decírtelo, lo hacen con sus hechos. Te están deshonrando. Por eso puede producir dolor en nuestros corazones. Pero Dios es el consolador y te consuela. Y me dice, no pasa nada. Porque tú eres sana cuando aprendes a honrarme a mí. No vivas a tu aire porque eres hijo de Dios. Vive honrando al Padre y santificando al Padre. Santificado sea tu nombre. No es que yo repita el Padre nuestro, ¿verdad? De eso presumimos los evangélicos. Y podemos ser iguales que los católicos. Si deshonro su presencia en mi vida. Así que cuando yo paseo con Dios, yo paseo con el que es admirable. Por eso le adoro. Le adoro cuando admiro el carácter manso y humilde del Cordero de Dios. Su forma de callar la boca
Y no deja de ser santo, ni Dios fuerte, ni Padre eterno, porque sea cordero que sepa callar la boca. Profundidades del carácter de Dios revelado a los que le aman, a los que no quieren deshonrarle. Yo voy conociendo a Dios. Dice en segunda de Crónica, esto que voy a traer ahora, hermano, es muy importante para mí. Ha sido muy importante para mí. Por eso lo traía para compartirlo con ustedes. Segunda de Corintios 12, 19 dice, y Él me ha dicho, dice el Señor, Dios le ha dicho a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué tiene esto que ver con los paseos? Porque esto era lo que yo sentía hablando con Dios en mis paseos matutinos. Cuando tú quieres pasear con alguien, aprendes a sujetar tu paso. ¿Me entienden los que pasean? Yo he visto personas que no he podido pasear nunca con ella porque digo, hasta luego, cuando llegue me avisa. ¿Estamos paseando juntos o no? O si se queda atrás. El paseo hace que tú vayas marcando la pauta. Lógicamente, si paseamos con Dios, el que marca el paso es Dios. Que muchas veces hemos dicho del buey grande y del buey pequeño. Pero en mis paseos con Dios, admirando su carácter, no solo porque me sé el versículo, sino porque voy sintiendo sus consuelos, su ánimo, su amor, su paz, su dominio propio, su sanidad sobre mi vida. Es que yo quiero pasear con Dios. Yo no lo estoy haciendo porque es un ritual, porque me dicen que busca a Dios, porque si no, no sé cuánto, porque si no me voy a ir al infierno. No. Es que me encanta su presencia. Es que la necesito y es que me sana. Pero si yo cojeo, si a mí me duele un pie, si yo tengo que ir más lenta, mis debilidades son reveladas por mis paseos con Dios. ¿Me han comprendido ahora? El mayor problema que nosotros tenemos, la mayoría, por lo que no cambiamos, es porque no reconocemos nuestras debilidades. No reconocemos nuestras debilidades. Y basta que alguien nos diga una debilidad para que ya no la reconozca. Si es el marido o si es la mujer, menos todavía. Porque vamos a la defensiva. El ser humano es así, ¿vale? Si alguien no es así, te toco las palmas, te aplaudo, ya está, me alegro unas hartas. Pero con Dios es distinto. Tú reconoces tus debilidades y cuando ya las reconoces, quieres que te la quite. Señor, es que no quiero ser así. Yo no quiero ser así. Y Dios te dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es que esa frase que da el Señor es tan espiritual que nos quedamos sin entenderla. Pero si tú la crees y la guardas, con el tiempo te das cuenta. La cantidad de debilidades en tu vida que se han convertido en la horma de tu zapato. A ver, los viejos, ¿saben lo que es la horma de tu zapato? ¿Verdad, José Luis? Ya esta gente no. Te digo que yo me di cuenta que mi vocabulario se ha quedado arcaico, que es una horma. Que es la horma del zapato. Y entre otras cosas, porque nadie ya lleva los zapatos al zapatero. Te cuesta más caro el zapatero que unos zapatos. Y la horma del zapato era uno de hierro que tenía el zapatero, donde tú le llevabas los zapatos que yo le llevaba, eran de mi prima, que ya la había usado mi hermano y ahora lo tenía que usar yo. Y me dolía el zapato por todas partes. Entonces lo llevaba a esa horma, lo humedecía, se llevaba un tiempecito, ¿verdad? Qué alegría de tener viejos en la iglesia. Yo sé que los jóvenes de la iglesia hay viejos, pero a mí qué alegría, que me entienden a la primera. Lo entra, y cuando pasa un tiempecito, dentro de 3 o 4 días,
te pone, ¡ay, qué gloria de zapato! Bueno, pues esa es tu debilidad. Esa es tu debilidad que Dios permite en tu vida y que no te quita. La horma de tus zapatos. Y gracias a esa horma, que si yo fuera zapato, no veía lo que gritaba. Gracias a esa horma, el zapato se vuelve de gustito, que te quiero más que unos zapatos viejos. Ese es mi refrán. Ahora, como aquí nadie tiene nada viejo, todo es nuevo, pero ponte unos zapatos nuevos para ahí anda, que te va a enterar la sobadura que te sale, ¿vale? Bien. Yo había hablado la semana pasada de cómo el león, una de sus debilidades es su peso. Pero no se pone a plan para adelgazar. Eso aprovechó ahora que Rafa se ha levantado. Para no quitarle las ganas. Él cuando ve una presa, contábamos, se echa sobre la presa y con su propio peso la aplasta. Con su debilidad. Estos son secretos revelados en la presencia de Dios, hermano. Hay cosas en tu vida que tienes que asumir, pero no dejes de pasear con Dios a causa de tus debilidades, porque Él te ama con tus debilidades. Él comenzó en ti la obra y Él la está perfeccionando hasta el final. Es más, Él se perfecciona en tus debilidades y no en tu fortaleza, en todo lo que tú ya sabes, en todo lo que tú ya puedes, en todo lo que tú te crees, en todo lo que tú te mereces, en todo lo que fuerzas humanas. Diga el débil, fuerte soy, si aprendes a pasear con Dios. Y cuando yo reconozco mis revelaciones, es porque reconozco mis debilidades, porque en mis debilidades donde Él trajo revelaciones. No vinieron esas revelaciones sobrenaturales, sino es a causa de mis debilidades. Debilidades que aprendes a entregar en su presencia. Asumirla y decirle, Señor, pero quiero caminar contigo. Si son debilidades que te llevan al pecado, perdóname y santifícame. Si es ansiedad, si son temores, por favor, que crezca la fe dentro de mí. Porque lejos de mí, dice el Señor, nada, absolutamente nada podéis hacer. Ponía yo aquí que mi problema me impide el deleite. Son tus problemas, mira, sea temor, sea vicio, sea enfermedad, sea orgullo, sea genio. Tu problema, mi problema, me impide deleitarme en el paseo. Yo había puesto el ejemplo, imagina que soy coja. Es mi cojera la que me impide deleitarme en el paseo. No es que no te guste pasear, es que no disfrutas del paseo. Y precisamente en esas debilidades aprendes a apoyarte en Dios. Aprendes a confiar en Él. Gracias y a causa de esas debilidades puedes reconocer falta de fe. La fe, ¿ustedes saben que hay fe fingida? Hay fe fingida, que al primero que engañas a uno mismo. Tú háblale a cualquier inconverso que crea en Santa Rita. Digo en Santa Rita, que ya nadie cree. También está perdiendo muchos adictos, Santa Rita. Yo tengo mucha fe. ¿De qué está hablando? ¿En qué tiene fe? ¿Qué quiere decir eso? Pues esa fe que nos creemos que tenemos y no tenemos, es probada en medio de las circunstancias de nuestras vidas. Y lo que a mí me hace que saque mi genio, que saque mi ira, que saque mi fuerza, que saque mi dolor, que saque mis rencores, que saque mi debilidad, descubre mi falta de fe. Si vienes de verdad a pasear con Dios, para que Dios te ayude, te fortalezca, te consuele y te enseñe a pasear, no te haya pasado como a mí, que has perdido, no sabes pasear.
Él te enseña a pasear y te fortalece. Porque tú vas a empezar a decirle, Señor, ya sé lo que me pasa, me falta fe. No aguanto el paseo porque me falta fe. Me falta confianza en la seguridad que tú das. Me falta esperanza. Me falta paciencia. Me falta de ti. Porque todo eso son los frutos del Espíritu Santo en uno. Salmo 112, versículo del 1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Tan precioso este versículo, hermano. Es para llevarse, pero no me voy a llevar. No se preocupen. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa. Hablaba la semana pasada y tengo que hablar esta semana del temor de Dios. No tiene sentido si yo no hablo del temor de Dios. Para mí el temor de Dios es que yo siga haciendo lo que me da la gana y por tanto deje de pasear con Dios. Porque si yo voy a mi paso, soy yo la que no pasea con Dios. Y el problema de no pasear con Dios es que en su presencia es donde yo recibo paz, es donde recibo consuelo, es donde recibo vida, es donde recibo fe, es donde recibo esperanza, es donde recibo fuerza, es donde recibo también perdón, es donde recibo el poder para perdonar, recibo sabiduría también, hermano. Todo eso en los tiempos de pasear con el Señor. Y si yo no temo a Dios, no temo perder su presencia, yo digo lo que me da la gana, yo hablo lo que quiero, yo dejo que mi carne se explaye y encima de todo yo digo que yo soy así. Esa frase de que yo soy así, no me puedo callar y eso es lo que pienso y no es verdad, y tantas frases carnales que usamos los santos evangélicos, pero que denotan a chillío mi falta de conocimiento del Dios vivo. Si yo temo a Dios, disfruto de su paz y disfruto de bendiciones eternas, ponía aquí. Miren lo que dice: su descendencia será poderosa en la tierra. Aquí la mayoría hemos trabajado toda la vida por los hijos, no por uno mismo. Todo lo que tú ganas se te van los hijos. Sea la luz, sea el agua, sea la casa, sea la comida, sea el colegio, sean los libros, sea lo que sea. Porque tú eres capaz de dar la vida por tu descendencia. Y aquí hay una promesa que me bendecía tanto, hermano. Y miren, me bendecía para que Dios me hablara: Amparo, pero mis promesas son más grandes que esta. ¿Más grandes, Señor? Sí, son más grandes. Porque esta promesa es para la vida terrenal. Y yo soy fiel para cumplirla. Y tú lo sabes, me decía el Señor. Pero yo tengo promesas para los que de verdad me temen, eternas. Y ahora voy a explicar un poquito esto. Miren, esta bendición es de generación en generación. Van a ser benditas. Hay bendiciones, hay herencias que tú estás dejando a tus hijos. No solamente es dinero, estás dejando cultura, estás dejando educación, estás dejando, y ojalá lo estés dejando, temor de Dios. Estás dejando una moralidad, estás dejando propósitos en sus vidas. Pero es eterna, y lo ponía aquí para que no se me olvidara porque me bendecía tanto, porque el Padre, que hemos leído, el Padre es eterno. ¿De qué vale que a mí Dios me bendiga y se termine una promesa cuando yo me muera conmigo? Me va a ir bien en riqueza y cuando me muera no me voy a llevar un duro. Me va a ir bien en salud, pero cuando me muera no voy a tener salud. Y el Señor me recordaba algo, que sé que lo debo, de las cosas que digo, debo esto a la congregación, de meterme y buscar al Señor, y en su tiempo vendrá, como todas las cosas. Ahí están las coronas. Hay recompensa con las coronas que Dios tiene para ti y para mí. Y esas promesas nos las da el Señor ahora. Ojo, mira que estoy enseñando. Ahora, y perduran en la eternidad. Hay personas que de por sí portan una corona de honra, que aunque te quieran quitar la honra o aunque no te la den, la honra la llevas. Hay personas que portan el favor de Dios, como José.
Y lo ves en resultado, en peticiones. Señor, respárdame con fulana, con mengano. Y Dios hace. Y digo, Señor, este amparo es parte de la corona que te he regalado. Esa corona no se queda aquí en la tierra cuando yo me quede en la tierra. Hay coronas de eternidad, porque nos la hemos ganado en presencia del Señor, hermano. Fíjate que te digo, te la has ganado en presencia del Señor. Cada obra hecha por amor a su nombre ha preparado un brillante en tu corona. Ha forjado tu corona con oro no perecedero. Cada obra de amor por el Señor, y que precisamente los hombres no reconozcan y los hombres no sepan honrártelo o darte tu lugar, mayor peso de gloria tiene para el Señor. Así que esas son las promesas que a mí me merece ya la pena. Promesas. Y eso, Amparo, ¿por qué lo sabe? Porque me lo cuenta Él en mis paseos con Él. Nos deleitamos en la naturaleza, claro. Nos deleitamos en las promesas presentes. Porque aunque mi descendencia yo mirare y no estén procurando la gloria de Dios, hay promesa y escrita y me dice que yo soy fiel y verdadero. Yo sé cómo cumplirla. Tú solo créela y espera en mí. Qué bueno es que la vida sea un paseo. Y como yo decía al principio, no se convierta en un calvario, como se les convirtió a Adán y a Eva. Y esto sí voy a darlo muy brevemente, porque yo decía, Señor, yo quiero hablar de los paseos contigo. El que quiera vivir sin pasear con Dios, vamos a dejarlo, ¿no? Que no pasee contigo. ¿Tengo yo que convencerlo? Convéncelo tú. Quiero ser la buena de la película. No quiero ser siempre la chica, ya de chica tengo poco, la chica mala de la película. Miren, Génesis 3:8 lo termina hablando, ¿vale? Dice, el pecado fue el que separó a Adán y Eva, le impidió que pasearan con Dios. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así termina el versículo. Dios bajaba cada día a pasear, pero cuando ellos pecaron, se escondieron de la presencia de Dios y perdieron el paseo. Pero miren, aquí tristemente lo que me paré a reflexionar es dónde se escondieron. Se escondieron entre los árboles del huerto. Los árboles que precisamente eran para que tuvieran vida, para su sustento económico, para comer, para tener sombra, para deleitarse, para disfrutar, se convirtió en una aflicción, porque se convirtió en su cueva. ¿En qué cueva te escondes tú? Porque no puedes pasear con Dios. Esto es lo único que quiero dejar en los corazones de aquellos que reconozcan que no están paseando con Dios. Se esconden en cuevas, sea por el afán, porque este fue el versículo Mateo 13, 22 y 23 que el Señor me daba. Por el afán del dinero que no conduce de verdad a nada. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que escuchando la palabra, el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, ahoga en la palabra y se hace infructuosa. Sustituyen los paseos con Dios por la cueva del engaño, de la ansiedad y del afán por el dinero de esta vida. Cuando todo lo tenían paseando con Dios, seguían teniendo los árboles, seguían teniendo los frutos. Vas a seguir teniendo el trabajo, vas a seguir teniendo el dinero o mucho más. Pero ahora lo estás haciendo como fruto de tu esfuerzo. El trabajo ya existía, ya Dios había puesto a Adán y a Eva ahí al cuidado tanto de animales como de trabajar. Pero no que vivieran para dar su vida por el dinero. Lo sustituyen por tentaciones. Aquí quiero terminarlo, porque es que esto era muy fuerte para no decirlo. Segunda de Samuel 11, versos 2 y 27, dice que David paseaba, pero sin Dios. Paseó con la tentación.
somos tentados a dejar de pasear con Dios y bailar al ritmo de la música que marca el pecado. Ya no voy a decir ni el mundo, el pecado. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa y punto suspensivo. Tú conoces la historia y yo también. ¿Dónde estaba ese pastorcito que no tenía nada, que era débil, que se dedicaba a guardar las ovejas, pero que adoraba a Dios por su naturaleza, que veía la gloria de Dios y no dejaba tantos y tantos salmos escritos? Cambió los paseos de Dios por las tentaciones. Y miren, por eso digo, eso lo leen ustedes porque se conoce la historia, pero en el 27 termina diciéndole: esto que David había hecho fue desagradable. Para ti desagradable una comida es que tú pones la nariz y dices, yo no la quiero. Pero para Dios fue muy grave que esto fuera desagradable a los ojos de Dios. En el capítulo 12, en el verso del 9 al 12 de segunda de Samuel, dice: ¿por qué pues tuviste en poco mi palabra? Dice el Señor, haciendo lo malo delante de mis ojos. Pues por eso no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me has menospreciado. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu propia casa, porque lo que tú has hecho en lo secreto, yo lo voy a sacar en público y a pleno sol. Hermano, como decía, no quiero explicarte esto. Quiero que escuche la palabra del Señor y sepa que tienes dos opciones: que tu vida sea un calvario o que sea un paseo. No tiene por qué ser una aflicción. Te puede llevar muchos años de evangélico y no haber aprendido a pasear con Dios jamás. Dios quiere hacer de nuestras vidas el deleite del paseo. A Él le gusta pasear. Susi, por favor. A Él le gusta pasear contigo y conmigo. A Él le gusta revelar y darte fuerza en tus debilidades. Él tiene otros planes para ti, no que tu vida y la de los tuyos sea un calvario. Él quiere que tú disfrutes de bendición, no solamente para ahora, sino para tu descendencia, para tus hijos y para ti, para la eternidad. Aquí estamos trabajando y viviendo para la eternidad, no para vivir ahora que son 3 días y medio. Y para que sea 4, con la cantidad de demencia y Alzheimer y de cosas que hay. Dios quiere pasear. Quiere revelarse a ti, sea por la naturaleza, sea por la palabra, sea por tus problemas, sea por tus debilidades, sea por tu necesidad. No quiere que sigas sufriendo. El Calvario lo sufrió Cristo por ti, para que tú vivas en el poder de la resurrección. Amén. Bien, no sé qué coro vamos a cantar, como es lógico, nunca lo sé, pero quiero invitarte que mientras lo cantemos y Santiago recoja la ofrenda, al adorar al Señor, tú tienes ahora el poder de la decisión, el libre albedrío. Y tú decidas ahora con Dios, decidas pasear con Él, cambiar. En ti está el poder. Adán y Eva se tuvieron que quedar. Tenía que venir el Cordero. Tenía que venir Cristo Jesús. Pero ya los cielos se han abierto. Tú puedes aprender a pasear con el Señor. Tú puedes recibir paz que te libere. Tú puedes recibir consuelo que te sane. Tú puedes recibir vida donde haya muerte. Tú puedes recibir gozo donde haya sufrimiento. Pero no perdamos las oportunidades que Dios nos da. Decide a sola en tu corazón con Dios. Volverte a Él. Volverte para dar tus paseos
con el Espíritu Santo, con el Dios vivo.